Ken Salazar se une a la lista de obradoristas que hacen revelaciones sobre los vínculos entre el crimen organizado y la 4T. El periódico Reforma publicó adelantos de un libro de memorias que va a dar a conocer Ken Salazar y que se llama Las Fronteras. Ahí Ken Salazar relata que un empresario mexicano muy cercano a López Obrador, a quien identifica como el susurrador, le platicó que el expresidente estaba agobiado. Ken Salazar escribió: está muy preocupado por la información que Estados Unidos pueda obtener del Mayo, me dijo. Como si el poderoso y arraigado capo del narcotráfico pudiera soltar la sopa sobre cualquier cantidad de funcionarios públicos mexicanos. Ken Salazar también escribió: era bien sabido que los poderosos cárteles criminales transnacionales mexicanos habían comprometido a muchos funcionarios del gobierno. Desafortunadamente, esta coordinación ha fallado en el último año, en gran parte porque el presidente anterior no quiso recibir el apoyo de los Estados Unidos. Si alguna preocupación tenía el presidente López Obrador, que platicamos en su momento en la gira de transición, es más bien la participación de alguna agencia del gobierno de los Estados Unidos en la captura de el Mayo Zambada en México para llevarlo a Estados Unidos. No sé si se entiende. No tiene que ver con qué va a decir este personaje, cabeza de un grupo delictivo. No había preocupación de qué es lo que iba a decir, sino más bien, y por eso se enfrió la relación con Ken Salazar, si ustedes lo recuerdan. La gobernadora interina Geraldine Bonilla envió una iniciativa al Congreso para darle una pensión anticipada a uno de los exfuncionarios del Estado que está señalado en Estados Unidos por presuntos vínculos con los Chapitos. Se trata de Alberto Jorge Contreras, ex jefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía del Estado. Esta pensión sería por un monto mensual de más de 67,000 pesos. Puede traer sus abogados con gusto y lo podemos hacer en el consulado americano, en una oficina privada en Tijuana, y aparte de eso ayudarla con los términos, como le llaman ellos, sanciones y cargos que pueden presentar, pueden también trabajar. Entonces ahorita, señor gobernador, estamos muy a tiempo de poderlo lograr. Una pregunta: ¿y las reuniones que ya he tenido, las pláticas, que hablen con mi abogado para completar todo esto? Obviamente para mí es importante porque pues es el que tiene todo el tema jurídico. Yo estoy tranquila, hemos estado reuniéndome con quienes me han buscado en las agencias, y realmente me han buscado a mí, ¿no? Y pues yo en la mejor disposición porque pues, yo quiero resolver eso y aclarar cualquier cosa. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Le damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Ken Salazar escribe un libro con sus memorias y en él plasma lo que siente Andrés Manuel López Obrador por lo que diga Ismael El Mayo Zambada desde Estados Unidos. La presidenta dice que no, pues no tiene ninguna preocupación. Eso lo dice de cada una de estas situaciones que le caen desde Estados Unidos a los morenistas, principalmente con con esta situación que ya parece es de todo el morenismo, esto que ha hecho redes con el crimen organizado en nuestro país. Este es el tema y para ello les presento a mis compañeros y amigos, Ricardo Arnulfo Mendoza. Un gusto saludarlos. Muchas gracias por acompañarnos. Aldo Montoya. ¿Qué tal? Gusto saludarlos. Pues sí, Ken Salazar dice que Andrés Manuel López Obrador pues está preocupado, nervioso, porque puede el Mayo Zambada pues soltar la sopa, así es como lo narra en su libro, y que a raíz de esa detención en 2025 o 2024, bueno, pues aquí es un antes y un después para el gobierno de López Obrador. Está preocupado por lo que pueda decir el Mayo Zambada de todos los gobernantes de ahorita y de antes, porque el Mayo Zambada tiene 50 años
50 años en el narcotráfico y durante todos esos años, pues estuvo extorsionando, estuvo en complicidad con todos estos grupos políticos que han pasado a nivel nacional y no, pues a nivel estatal, pues no queda ninguna duda de que todos aquellos que estuvieron en el periodo en que el Mayo Zambada era este gran personaje del crimen organizado del narcotráfico, bueno, pues todos tenían que ir a pedir la venia del Mayo Zambada para gobernar este estado. Marina del Pilar, pues sale ahí en una grabación, ella se oye en esta grabación que está pues asesorándose con una tercera persona y habla de que su abogado es el indicado para hacer frente en todo este contexto jurídico que tiene con el gobierno de Estados Unidos para poder mediar las cosas y que Marina del Pilar pues sea beneficiada de alguna manera de todo lo que es el aparato de leyes de Estados Unidos. Y otra vez, Geraldine Bonilla pidiendo una pensión de 68 mil pesos a uno de los que está señalado por el gobierno de Estados Unidos de narcotráfico, entre otras cosas. Un policía que, pues, no nada más ha estado en este gobierno, sino que viene de gobiernos atrás y quieren adelantarle una pensión por 68 mil pesos mensuales. Esto, esto es, pase lo que pase, eso ya lo pidió la gobernadora y no hay cómo deslindarse de esa petición al Congreso del Estado. Ricardo, pues es increíble. Digo, cada semana que hemos estado en estas mesas, bueno, pues sale Geraldine Bonilla con un desacierto, con una manera sumamente, mm, ¿cómo poderle llamar? Desastrosa de lo que podría ser su gobierno o de lo que ella está haciendo en representación de esta gobernatura acá en Sinaloa. Todas las semanas sale con una pifia, con un desacierto y ahora con esta situación que realmente pues pone el pelo de gallina, pone la carne de gallina, dices, bueno, pues entonces no ve lo que firma, quién le está diciendo que haga todas estas situaciones y realmente quién gobierna en Sinaloa, porque al parecer ella no está ni enterada de lo que está pasando, incluso con lo que firma Ricardo. Sí, mira, yo creo que es momento de que aprendamos a que la política es una actividad que requiere de preparación. Hemos visto cómo desde la llegada del gobierno de Morena, en base a que algunos representantes populares llegaron a ocupar esos cargos por medio de una tómbola en la que no se toma en cuenta otra cosa que la suerte. Entonces, creo que tenemos que aprender nosotros de estas malas experiencias que hemos tenido en este gobierno a que la política es una actividad que requiere de preparación y que no solo eso, sino que también estemos conscientes de que no hay tampoco una universidad de la política. Así que los políticos nos vamos haciendo, como dice la canción, golpe a golpe, ¿no? Parece que entre más fracasos, más aprendes, pero este modelo de elecciones que vino a establecer Morena de la tómbola, pues no da esa oportunidad de que los políticos que nosotros tengamos, pues vengan de una expertise que nos garantice que van a ser buenos diputados, buenos alcaldes, buenos gobernadores. Es muy conocido ya el caso de Geraldine, de cómo llegó a ocupar ese cargo. Bueno, pues vamos a llamarle buena suerte entre comillas, porque yo no creo que sea buena suerte hacer un mal papel como gobernadora y que vaya a quedar en la historia de Sinaloa, que vaya a quedar entre su misma familia
como una vergüenza en vez de ser un orgullo, porque hemos visto y no podíamos esperar otra cosa, porque no viene de una cultura de la preparación, no viene de una carrera política. Y esto precisamente el ex embajador Ken Salazar, que vean a qué edad llegó Ken Salazar a México y qué respaldo traía, un abogado de un gran prestigio en Estados Unidos, un político, un senador de Estados Unidos, que debido a esa carrera que él llegó a tener en Estados Unidos, llegó a ser una de las personas de mucha confianza del presidente anterior de Estados Unidos, de Joe Biden. Vino Ken Salazar a establecer un nuevo modelo, un nuevo comportamiento de un embajador, porque no sé si sea el único, pero es de los muy poquitos que han llegado a México y que hablan y entienden muy bien el español. Entonces, Ken Salazar fue un embajador con mucha empatía. Puedo decirte con orgullo que estuvo en mi pueblo, en Aguaruto, y recuerdo que llegó de sombrero y todo, ¿no? Entonces, fue un personaje muy empático que, pues, también en un principio se ganó la confianza del presidente Andrés Manuel López Obrador y llegó a conocer esos secretos y que con mucha inteligencia logró guardarlos y que hoy está ofreciendo, pues, darlos a conocer, porque al final de su gestión aquí en México como embajador, él fue un embajador muy crítico de la Cuarta Transformación. Cuando ya vio que incluso México estaba atentando contra el Estado de Derecho, la división de poderes, Ken Salazar se volvió en contra de la 4T y empezó a criticar la reforma judicial, que dijo que no estaba de acuerdo con que los jueces fueran electos por votación. Fue un fuerte crítico de la política de abrazos no balazos, y eso no le empezó a gustar a Andrés Manuel López Obrador, y ese fue uno de los distanciamientos que empezó a tener, de manera que al final pues terminaron muy mal, y creo que Ken Salazar en los próximos días va a revelar una información muy importante, no solo para los mexicanos, sino también para los Estados Unidos. En este aspecto de Ken Salazar, vimos que pues todo era miel sobre hojuelas al principio. Fue uno de los grandes, digamos, aliados desde Estados Unidos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero precisamente cuando se llevan a el Mayo Zambada es cuando empieza esta situación de ruptura entre Ken Salazar y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y posterior a eso, lo que tú dices precisamente del tema judicial, de cómo iban a seleccionar a todas estas personas en el sistema judicial, bueno, pues ese fue, digamos ya, la ruptura total. Pero aquí es importante centrarnos en el Mayo Zambada. Él habla de que Andrés Manuel López Obrador, pues está más que nervioso por lo que pueda decir el Mayo Zambada y la presidenta, como comúnmente lo hace, siempre ser abogada de todos los que están señalados de narcotráfico en México, principalmente los de Morena, pues sale a tratar de auxiliar al expresidente López Obrador, diciendo que él no está preocupado de lo que diga el Mayo Zambada, sino que su preocupación era si Estados Unidos se había llevado a precisamente a Ismael el Mayo Zambada. Y yo me pregunto, ¿por qué debía de estar preocupado si Estados Unidos se llevó al Mayo Zambada? Si se lo haya llevado quien se lo haya llevado, aquí lo que debería de preocuparle al gobierno de México, en mi punto de vista, es quién le dio tanto poder al Mayo Zambada, si no fuera López Obrador o Claudia Sheinbaum, quién le dio tanto poder al Mayo Zambada como para controlar al país durante tanto tiempo desde el punto de vista del narcotráfico, Ricardo. Bueno, el Mayo Zambada, sin el apoyo del gobierno federal, especialmente, ¿no? No hubiera llegado a cumplir esos 50 años que duró en la actividad de la cual se le está investigando. Y creo yo que aún así, pues, una persona que está considerada que estuvo ejerciendo la delincuencia en el país y extendiéndola hacia otros países,
pues podemos decir, bueno, pues qué valores dentro de lo malo, ¿no? Que el Mayo Zambada haya tenido ese valor como persona de la lealtad, porque el Mayo Zambada tuvo 50 años también para traicionar al gobierno y denunciarlo en Estados Unidos de que eran cómplices del crimen organizado. Sin embargo, fueron 50 años de silencio del Mayo, y ahora que se encuentra en Estados Unidos, pues claro que tiene el derecho a hablar, porque el Mayo Zambada fue traicionado por el gobierno mexicano en los compromisos que habían adquirido para que llegara a esos 50 años en esa actividad, sin que se le hubiera tocado una sola vez, sin que una vez haya pisado la prisión. Así que van a venir cosas muy interesantes que van a servir para que se dé una sacudida, se den una sacudida esas relaciones entre México y Estados Unidos, y que permitan que ambos países vivan o vivamos y trabajemos en el mismo ritmo, porque no se vale pues que dos países que somos vecinos, unos estén combatiendo al crimen organizado y otros estén siendo cómplices de ellos, porque lo único que demuestra la presidenta de México con no entregar a las personas que Estados Unidos le está pidiendo en vía de extradición, lo único que está demostrando el gobierno federal es que son cómplices de ese gobierno federal, de esa actividad ilícita, porque si no fuera así, pues obviamente, si no tuvieran compromisos, pues ya los hubieran entregado. Entonces lo único que revela es la complicidad de quienes nos gobiernan con el crimen organizado, y eso lo hagan o no lo hagan Estados Unidos, tengamos la seguridad que Estados Unidos los va a obligar a que cumplan, y si no, pues él va a pasar hacia nuestro país sin que legalmente venga a violar ninguna soberanía, porque Estados Unidos tiene ese poder legal de que si hay actividades que estén consideradas como terrorismo, algo que ya hizo Estados Unidos, consideró terroristas a los cárteles mexicanos, claro que puede venir por ellos, pero Estados Unidos está esperando agotar los trámites legales, pero si la presidenta no le da cumplimiento, pues no nos extrañemos de que vengan y seamos noticia en el mundo, así como cuando fueron por Nicolás Maduro a Venezuela. Y ahí es donde entra esa confesión que ahora pues ya no aparece por ningún lado, ¿no? Cuando dijo López Obrador que la violencia que había acá en Sinaloa era a raíz de que se habían llevado al Mayo Zambada, y luego también lo reforzó Sí, la ¿no? presidenta Claudia Sheinbaum diciendo exactamente esa misma confesión. Ya no es una frase, es una confesión. ¿En dónde quedó esa confesión? Bueno, pues ahí enterrada, y yo creo que Estados Unidos pues la va a sacar de una otra manera, porque cuando tú estás diciendo eso, estás aceptando que quien gobernaba era Ismael El Mayo Zambada, y por eso, al llevárselo, quien se lo haya llevado, bueno, pues provocó toda esa violencia que todavía vivimos acá en Sinaloa, Aldo. Sí, no, y recordemos esa parte cuando se soltó lo que es la carta de Ismael El Mayo Zambada, aquel 10 de agosto del 2024, donde, pues, si mal no recuerdo, las palabras del gobernador Rubén Rocha Moya es, y aunque investiguen no van a encontrar nada, y me acuerdo que más o menos así lo dijo. Y pues después fue cuando salió estas declaraciones, primero de López Obrador, donde dijo que toda la violencia que estaba aquí en Culiacán, en Sinaloa, era a raíz de ese suceso en cuando se llevaron al Mayo. Después lo reafirmó Claudia Sheinbaum. Y ahora con esta declaración que dio a la mañana del lunes 22 de junio, pues nos queda claro que a veces la presidenta es como la chimultrufia, de vez en cuando dice una cosa que para que como dice una cosa dice otra, ¿no? Porque ahí decía ella que esta situación de que el expresidente López Obrador no estaba preocupado tanto por esto de que se habían llevado al Mayo, sino que de la injerencia, o mejor dicho, el que algunas
agencias de Estados Unidos se metieran a México, ahí es donde ella decía que por eso estaba preocupado. Pero digo, ¿para qué se preocupan? Si no debían, no había nada que temer, pues el que nada debe, nada teme, ¿no? Dice el refrán. Pero creo que esto de Ken Salazar sigue siendo, yo creo que le siguen echando cubetazos de agua fría al gobierno de México, porque cada día o cada semana salen estas señalamientos nuevos y ahora con esto de Ken Salazar, que hay que reafirmar, ¿no? Como lo dijo Ricardo, que Ken Salazar era pues un aliado de López Obrador prácticamente, porque a pesar de haber sido crítico del gobierno de López Obrador, también participó muchísimo en estos eventos que hacía López Obrador, incluso gobernadores. Rocha Moya fue incluso al consulado muchísimas veces y, y esta relación entre México y Estados Unidos, digo, pues siempre ha sido de esta manera, de cooperación en ese sentido, pero ahora me da mucha risa ver cuando le preguntan a la presidenta Claudia Sheinbaum cómo es que al respecto de esto y ella pues siempre sale con sus pues sus pretextos o decir, no, es que yo no lo veo así y luego no sé si me explico, si me entiendan. Entonces, em, al final, pues ellos van a tener la última dicha, ¿no? Lo que van a decir. Sí, Yo, en este aspecto creo que es importante analizar lo que está pasando en la 4T desde, ¿qué serán? 2 años atrás ¿Dos años y de que inició? se sigue llenando esa canasta con todas estas acusaciones políticas porque no es un secreto a voces, no es un secreto, es algo que a voces nacionales entendemos que hay un amaciato entre el gobierno de Morena a nivel federal y cada uno de los estados tiene su propio clan o su propio club o su propia bandita de políticos que están metidos en el narco, pero a todo lo que da. Y aquí ya esta línea que durante años atrás había quedado pues todavía visible, que era la línea entre narcos y políticos, ahora ya no hay ninguna No, ya no línea hay línea. narcopolíticos. Son narcos que ya son políticos o políticos que se convirtieron en narcos, pero ya esto es una situación generalizada y lo que a principio de el gobierno de López Obrador veíamos como algo que no nos deberíamos de acostumbrar o algo que debiéramos de estar preocupados, pues se fue normalizando las mentiras, la falsedad, la hipocresía, Las todo este corruptelas, desdén por el pueblo y toda esta situación de manipular la verdad con esta oratoria desde Palacio Nacional, desde las mañaneras, bueno, pues ahora lo que nos ha dado o lo que ha producido es que ante el mundo, México y principalmente Sinaloa, bueno, pues se vive una narcocracia y esto todos los días se está robusteciendo, Ricardo. sí, mira, yo creo que aproximadamente desde un poquito antes del año 2000, eh, ese gobierno que ejerció el PRI y que también tenía pues los lazos con el narcotráfico, con el crimen organizado, lo manejaban de manera más discreta. Pero ya después del año 2000, tanto a nivel federal como en los estados, se hizo una especie de distribución territorial. Entonces, Sinaloa dentro de esa distribución es muy importante porque está considerado que Sinaloa es la cuna pues, del cártel de Sinaloa, ¿no? De narcotráfico a nivel nacional y que la cuna de las personas dedicadas a eso, pues es Badiraguato. Entonces, ¿cómo nos vino a tocar un gobernador originario de Badiraguato con un secretario general de gobierno
también de Badiraguato, y cómo llegaron al poder, y cómo también Andrés Manuel López Obrador aceptó involucrarse en ese tipo de compromisos que llevaron a que, bueno, pues Michoacán también, Tamaulipas, otros estados del país estén coludidos descaradamente con el crimen organizado, algo que hasta los niños se daban cuenta de cómo funcionaba. Ya ven que hasta adolescentes fueron contratados como punteros y que pues empezaron a desaparecer las instituciones de justicia, ¿no? Yo recuerdo como abogado que yo iba a atender asuntos al Salado. Había una agencia del Ministerio Público en el Salado para atender la problemática de esa zona del Valle de San Lorenzo. Había otro agente del Ministerio Público en El Dorado encargado de atender las necesidades de justicia, de seguridad de ese sector. Costa Rica tenía su agencia del Ministerio Público y del año 2000 para acá se desmantelaron esas instituciones y le dejaron esa tarea a los grupos armados. Cuando cuando la comunidad tenía algún problema, no hay una agencia del Ministerio Público a la cual acudir a pedir justicia. No, hay que hablarle a los armados para que vayan y resuelvan el problema que exista en una comunidad o en una familia. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ese nivel y que crean que la gente no se da cuenta? Porque si las personas que estudiamos derecho, que hacemos maestrías, especialidades, unos optamos por un camino, otros que son jueces, que son ministerios públicos, son investigadores, se cometen errores. Por eso es que existen los recursos en materia legal, que si una autoridad no aplica la ley correctamente, pues tiene recursos, ¿no? Puedes ir en la apelación, el amparo. Ahora, si dejamos en manos del crimen organizado la justicia, la seguridad, pues eso nos ha llevado a que el número de desaparecidos se haya aumentado de manera considerable, los homicidios, y que hayamos aprendido a vivir así en las zonas donde no hay gobierno, donde quien gobierna es la delincuencia organizada, y que además empezaron a tomar decisiones también en la política, porque recuerda que en una ocasión la periodista Anabel Hernández dijo que en Sinaloa, para ser candidato a gobernador, necesitaba la autorización del Mayo Zambada. Y créanme, no es mentira lo que dice Anabel Hernández. Por eso es que esto llegó a una descomposición tan grande que el gobierno mexicano, sinceramente, está impotente para resolverlo, y esa es la razón por la que este presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues cada día va a tomar más medidas para que esto se resuelva en México, porque resolviendo el problema en México, automáticamente también se resuelven los problemas en Estados Unidos. Pero ahorita que dices, Ricardo, dejar la justicia en manos del crimen organizado y en quién gobierna, si está el crimen organizado. Vemos esto de Alberto Jorge Contreras Núñez, alias El Cholo, que fue policía de investigación de la Fiscalía General del Estado, que le están dando un retiro anticipado con una pensión de 68,000 pesos, y que en voz del que ahora preside la Jucopo, que es compadre del exgobernador Rocha Moya, o sea, todos son lo mismo. Este personaje se llama Eligio López Portillo, que aparte también es el papá de Omar López Campos, que es el suplente de Enrique Insunza y que también estuvo ahí presidiendo el bienestar acá en Sinaloa. Bueno, pues cuando dice Ricardo, dejamos la ley en manos del crimen organizado, bueno, pues ahora cuando decimos que hay narcopolíticos y que ya no hay una separación entre la política y el crimen organizado, estas son las palabras que dice este presidente de la Jucopo en este asunto de la pensión que le quiere dar la gobernadora sustituta Geraldine. Dice este personaje, dice,
como ha habido una polémica pública, estamos obligados, o sea, porque ha habido una polémica pública, dice, estamos obligados a ponerle mayor ojo a esto y atender de manera especial estas observaciones que nos hacen en todo, observaciones al respecto del caso de la pensión. Dice, como ha habido una polémica pública, dice él, ¿no? O sea, no porque hay un señalamiento de que está acusado de narcotráfico, entre muchas otras cosas, el personaje que está pidiendo la gobernadora Geraldine le den una pensión de 68,000 pesos mensuales, no por eso, sino porque ha habido una polémica pública. Esos son los funcionarios públicos, los que están aplicando la ley y en dónde está realmente la sensatez o todo es crimen organizado, Ricardo. Bueno, lo que yo alcanzo a ver ahí, pues es que es precisamente lo que no permite, pues, que cuando hay división de poderes, los casos puedan analizarse de manera objetiva y que cuando llega una solicitud de pensión al Congreso del Estado, pues que no llegue como una orden, sino que llegue como una solicitud en donde el Congreso del Estado ejerza esas facultades de decir, a ver, pues esta persona, ¿quién es? El expediente de él, de la dependencia donde trabajaba. Queremos también nosotros revisar cómo sabemos, cómo podemos tener la seguridad de que el gobernador nos está enviando solicitudes de pensión de personas que realmente tengan derecho a ella. Y pues esto sí creo yo que amerita un estudio muy detallado. ¿Y por qué? Porque en realidad, pues yo conozco esos temas porque me dedico también al tema de las pensiones de policía, viudas y huérfanos. Y es que en realidad, pues si esta persona demuestra que trabajó más de 15 años en una corporación y dentro de esa corporación no tuvo ningún problema legal, pues No tuvo ningún problema legal, ese es el que no haya punto, tenido creo, ningún problema Ricardo. legal, ningún delito en un juzgado penal, pues lo más seguro es que le otorguen la pensión, porque es un derecho, es como si fuera un derecho laboral, pero repito, ¿no? Una cosa es que el Congreso, que el gobernador la solicite y otra cosa es que el Congreso del Estado la autorice. Entonces, esto ya está en manos del Congreso del Estado. Sí, pero ahí hay desconocimiento, negligencia o complicidad, porque si hay un señalamiento ahora sí que tan delicado como es el crimen organizado, tener armas, concentración de armas, haber proporcionado información privilegiada y proteger a un grupo delictivo, o sea, no es que se haya robado una chiva o una vaca. O sea, Ajá. este amigo tiene toda un historial, ¿no? Y ahí, pues si estás en un congreso de un estado, aunque nunca hayas leído la Constitución, bueno, pues te puedes asesorar, puedes conseguir a algunas personas que sí sepan de ello y que te asesoren para que no cometas esto que Sí. estamos oyendo de un personaje que dirige la presidencia de la Junta de Coordinación Política de un Congreso al decir, como ha habido una polémica pública, o sea, ¿eso qué quiere decir? O sea, ha habido una polémica pública, no es delicado de lo que le están señalando a este señor. Yo creo que hay una gran diferencia, Ricardo, jurídicamente, entre que hay una polémica pública y de que lo están señalando de delitos tan graves como narcotráfico, entre otros, Ricardo. Sí, sí hay una diferencia muy grande, pero regreso al punto, pues, de que si la ley señala que en condiciones normales, ¿no? Como debiera ser, que esta persona se desempeñó eficientemente, honestamente y decide retirarse de la corporación, bueno, pues es legal que tenga derecho a suspensión. Pero si ya hay un señalamiento público, si hay una investigación en Estados Unidos, le corresponde al Congreso del Estado, como lo dices tú, si ellos no saben, pues contraten un asesor que sepa si decirles si es correcto o no es correcto otorgarles la pensión, pero
lo decíamos hace un momento, los políticos de Morena no son políticos de carrera, son políticos de suerte, entre comillas, porque llegaron a ocupar una representación popular solamente porque fueron impuestos algunos hasta por el crimen organizado, por políticos o por la suerte de la tómbola. Entonces, esto nos tiene que hacer entender a los ciudadanos de que si una persona llega como candidato por una tómbola, pues ¿qué esperamos de esa persona? Porque puede ser más dañino, puede ser más dañino nombrar a un diputado que no sabe nada que darle una pensión a alguien que no se la merece, ¿no? Nos hace más daño un diputado. Entonces, es muy complejo. Yo por eso cuando hablo de la crisis que estamos viviendo, yo digo que necesitamos un gobierno nuevo que nos ayude a rescatar lo que ya teníamos y a reconstruir todo lo que ha destruido este gobierno. Entonces, eso tiene que ser con gente preparada, gente con experiencia, con gente que sí tenga una buena carrera política, porque también hay carrera política de bandidos, ¿no? Que se han hecho millonarios y no por eso van a regresar a ocupar un cargo que la sociedad ahorita lo que requiere es todo lo contrario. En este punto, Aldo, pues llegas desde el absurdo hasta la manipulación y terminas en la estupidez con todo esto de lo que nos está pasando a nivel local y a nivel nacional con los gobiernos de Morena, no por lo que pensamos que podría pasar, sino por las expresiones y cómo se conducen los gobiernos como el de Sinaloa, Aldo. Yo insisto que vivimos en un Sinaloa muy parecido al de Tres Patines y la Tremenda Corte, de verdad. O sea, esto que está sucediendo actualmente en el Congreso, creo que al salir este personaje que quedó a raíz de la licencia de Teresa Guerra Ochoa, Eligio López Portillo, al decir que porque está en boca de todos y porque todos los sinaloenses a nivel, incluso no nomás los sinaloenses, a nivel nacional se está hablando del tema, pues lo van a revisar. O sea, creo que desde el momento en que llegó esa solicitud de pensión, aún así cuando estaba, Creo pues, que nunca debió de haber llegado, exactamente, creo que justamente nunca debió de haber llegado a es- en un pensamiento crítico y en una, digamos, oportunidad intelectual de analizar las cosas, pues nunca debió de haber llegado por el peso de las acusaciones contra este personaje, no porque no se merezca la gente así que haya es. trabajado durante tantos años y la ley es explícita en sus derechos y sus obligaciones, sino porque es el momento menos indicado para hacer lo que hicieron. Es como realmente si se estuviera apagando un fuego y de repente lo quisieras terminar de apagar las cenizas que quedan echándole gasolina. Así es. No, y de hecho, este tipo de pensiones pues pasan por el despacho de la gobernadora, ¿no? Entonces, ella es la que manda esto. Anteriormente ya se han autorizado pensiones de muchísimos otros personajes. Digo, el caso más claro está ahí, esa jubilación dorada que le autorizaron a Enrique Insunza Cázares, que se inventó años de trabajo en la Secretaría de Gobierno. Digo, ya tenemos muchos reportajes al respecto de eso en nuestro portal y en nuestra videoteca. Y aquí el Congreso ni siquiera, o sea, en cuanto llegó eso, hey, esto va para atrás, o sea, esto no tiene por qué. Pero al final, como todo es una complicidad entre estas grupos políticos, pues le juegan a la simulación. Digo, Teresa Guerra Ochoa en su momento, antes de pedir esta licencia donde buscan coordinarse para la transformación, digo, ese nombre que ellos se dieron para decirse precandidatos o candidatos, ellos la debieron de haber dado para atrás, no lo debieron de haber ni de aceptado. ¿Y por qué? Porque de por sí Sinaloa está en el escrutinio público. Ahora hacen este tipo de tarugadas y nos vuelven a poner otra vez a nivel nacional con esta noticia, ¿no? Entonces, creo que los sinaloenses ya tenemos demasiado por lo que estamos preocupados y ahora con este tipo
de sandeces de parte del Congreso. Yo creo que la reunión que tuvieron ahora para platicar al respecto de esta pensión era para darla para atrás y no para decir que como ha estado en el ojo del huracán de la plática a nivel nacional, pues la vamos a revisar a detalle. Creo que ahí es donde está fallando monumentalmente el Congreso. Estamos llegando al final de este programa. Es de veras, es de vergüenza lo que está pasando con los políticos y gobernantes acá en Sinaloa. Cuídese mucho porque si no lo hace usted, no hay nadie que lo haga por usted. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces, hasta siempre.